La sanidad pública. No es secreto para nadie que una de las tantas cosas o tantos beneficios o no que vemos, sobre todo los que queremos emigrar a otro país, la sanidad es pública, es privada y se suele comparar mucho Estados Unidos con España, que suelen ser los dos principales países a los que los latinos, los iberoamericanos queremos emigrar. Siempre solemos tener, me voy a Estados Unidos o me voy a España. ¿Vale? Son los principales, luego obviamente hay gente en todas partes, pero suelen ser los dos principales países. Y lo solemos comparar sus pros, sus contras, todo lo que nos ofrece uno, lo que nos ofrece el otro, el estilo de vida y la calidad de vida en uno y en otro. Y es inevitable que surja el tema de la sanidad pública. Como todos sabemos, en España la sanidad es pública, universal, gratuita, ¿no? Aunque se paguen impuestos, pero que una vez que entras a la sanidad pública, una vez que entras a un hospital, te van a atender y te van a hacer todo lo que haga falta y no vas a tener que pagar ni un euro, ni uno. En Estados Unidos sabemos que no funciona así. En Estados Unidos tienes que tener un seguro de salud y aún así puedes terminar endeudado de por vida con un hospital. Eso es algo que en España es impensable. Y hoy vamos a hablar de eso. Como siempre, si me sigues de hace tiempo, sabes que voy a dar un punto de vista más neutral posible, con la realidad, con hechos. Y si eres nuevo por aquí, me presento, yo soy Leo, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde me veas, y comenzamos. Muy bien, mi gente. La sanidad pública en España. Como lo sabemos, es un tema peliagudo, ¿no? Un tema que realmente es algo polémico. Sé que tiene muy fervientes seguidores que no aceptan las críticas, muchas veces no aceptan la realidad. En otras cosas tienen toda la razón, pero hay que ser honestos. La sanidad pública en España es universal, es decir, toda persona que esté en España tiene derecho, independientemente de su estado legal, de su estatus migratorio, tiene derecho a la salud. Algunos con ciertas limitaciones, otros no. Por ejemplo, una vez que tú tienes tu tarjeta sanitaria, tienes acceso a un médico de cabecera que te pueda derivar a especialistas. Y aunque no tengas la tarjeta sanitaria, si tienes algún tipo de accidente o de problema, puedes ir a las urgencias de un hospital y te van a atender. Indiferentemente de tu estatus migratorio. Te van a atender. Y van a hacer todo lo que haga falta por salvarte, porque estés bien. La ambulancia que te recoja, si es el caso, no te va a cobrar nada por la ambulancia. Todo eso está incluido en el sistema sanitario, ¿vale? En la seguridad social. Ahora, se dice que es gratuita. Esto es algo que mucha gente se molesta cuando lo leen, cuando escuchan, que no es gratis, lo pagamos en impuestos. Sí, los que pagamos impuestos. Pero tienen que ponerse en la situación de que una persona llega hoy a España, no ha pagado ni un euro en impuestos porque acaba de llegar al país, y si esa persona tiene un accidente saliendo del aeropuerto y hay que llevarla a un hospital, no va a pagar nada e igualmente le van a atender. Y no ha pagado nada. Por eso se habla de que es gratuito. En Estados Unidos sales del aeropuerto, tienes un accidente, o en muchos países. Ponemos Estados Unidos como referencia porque es el más conocido, ¿no? por estos temas de los hospitales y de la sanidad. Pero muchos países funcionan igual. Tienes un accidente, te llevan al hospital y si no tienes un seguro, más te vale tener una buena tarjeta de crédito. Porque la deuda te los cobran todo, desde la ambulancia que te lleva, que te puede cobrar fácilmente $800 por llevarte quizás a un hospital que esté a 3 kilómetros. Y desde el momento en el que pisas el hospital, toda la atención que recibas,
las analíticas, es que todo te lo van a facturar. Y además a unos precios bastante altos. En España no. En España eso no ocurre. Entonces, se hablan maravillas del sistema sanitario público de España, pero ¿realmente es tan bueno? A la hora de la práctica, del día a día, ¿es tan eficiente como dicen? Pues mira, depende de qué necesites del sistema público sanitario, de esa seguridad social. Depende qué necesites, a qué vayas. Si necesitas una cita con tu médico de cabecera, el médico de cabecera, para los que no lo saben, es lo que en otros países llamaríamos el médico familiar, que normalmente es un médico internista, que es al que vas, ¿no? Es el primer contacto con el sistema sanitario. Y es él quien, si hace falta, te deriva a algún especialista. Pero normalmente porque te sientas mal, porque tengas una gripe, un constipado, porque tienes 4 días con dolor de cabeza, pues vas a tu centro de salud con tu médico de cabecera y es él quien te recetará ibuprofeno, paracetamol, antibióticos si hace falta, lo que necesites es él. Es ese médico de cabecera. Luego, si tienes un problema, que hay que hacerte pruebas, que necesitas un traumatólogo, que necesitas un ginecólogo, que necesitas cualquier cosa, es él quien te deriva a ese especialista, hace la solicitud por el sistema y te llega a tu casa una carta con la cita. Vale. Aquí es donde empezamos a notar las deficiencias que tiene el sistema sanitario. Normalmente una cita con un especialista en España puede tardar 8, 9, 10 meses, un año y medio, dependiendo. Han habido casos, de hecho esto pasó realmente, lo pueden buscar en las noticias. Un adolescente fue a urgencias de un hospital pidiendo ayuda porque quería suicidarse. Tenía una depresión, tenía problemas de bullying en el colegio y quería suicidarse y fue a pedir ayuda porque era consciente del problema que tenía. Algo que es poco frecuente. Las personas que se suicidan no suelen ser tan conscientes del problema que tienen y pedir ayuda. Este chico lo fue y fue a urgencias diciendo necesito ayuda, necesito un psicólogo. La sanidad pública tiene psicólogos y ayudas para este tipo de problemas. Un número de teléfono donde llaman y piden ayuda para hablar con psicólogos y evitar, porque es un problema en España, el suicidio en jóvenes, en adolescentes. Y este chico fue, le atendieron en urgencias, ¿qué problema tienes? Lo explicó y le dijeron, vale, pues tranquilo, vete a casa. Habrán hablado con él un poco las enfermeras, poco más. Vete a casa que te llegará la cita con el psicólogo. La cita del psicólogo le llegó 4 meses después, la carta, con 8 meses para la cita. Estamos hablando de un año. A un chico que fue a urgencias diciendo que quería suicidarse. Tiene que esperar un año. ¿Tú qué crees que puede pasar en ese año con ese chico, con ese joven? Ya se habrá suicidado o se curará él solo o le toca a la familia pues pagar en medicina privada psicólogos que ayuden al niño para evitar pues la catástrofe que podría ser. Eso es parte de la sanidad pública, entonces no es eficiente. En ese tipo de aspectos, en todo lo que es ambulatorio, digamos, en todo lo que es cita de especialistas, no es eficiente, está saturada. De hecho hay un déficit, si no me equivoco ahora mismo el número creo que eran 6.000 médicos. Hacen falta 6.000 médicos en la sanidad pública. Tienen ese déficit de sanitarios. No llegan a todo, se les ha desbordado la cantidad de trabajo. Luego, por supuesto, los que trabajan en hospitales públicos, en centros de salud,
están hasta arriba de trabajo, están amargados, están quemados y no es raro conseguirte con una enfermera o con un doctor que te trate a las patadas, que ni siquiera te mire a los ojos mientras que estás en la consulta o mientras que te está atendiendo. Eres un número más y sigue. Y muchas veces, claro, nos molestamos con ello y decimos, a ver, por lo menos mírame a la cara, atiéndeme, dedícame aunque sea 7 minutos. Están allí de, sí, ¿qué tienes? Esto sí, vale. Muy bien, ¿qué sentías? Esto sí, vale. Pasa a la sala de espera y ya le atenderán. Siguiente. Y te quedas como, a ver, tómame la atención, por lo menos, en el triaje. Y claro, cuando se los dices ya ves, vale, está, ¿eso qué? Y claro, al final dices, bueno, vale que estés hasta arriba de trabajo. Se entiende, todos somos humanos, todos somos personas, podemos tener días buenos, días malos, podemos estar cansados de la sobrecarga de trabajo que podamos tener, pero no es mi culpa. Yo soy el paciente, yo soy el que viene a pedir ayuda o que necesita algún tratamiento. No es mi culpa. ¿Por qué tienes que pagarlo conmigo? Y a la vez entendemos que ellos estén un poco saturados. Entonces, depende quién te toque también, puede cambiar por completo tu experiencia con la sanidad pública. Yo, por ejemplo, personalmente, he tenido muy malas experiencias con la sanidad pública. Malas, malísimas. Las veces que he necesitado ir o algún familiar cercano hemos necesitado ir, nos han tratado mal, con un pasotismo impresionante. De hecho, una de las veces fue con mi pareja cuando estaba embarazada. Tuvimos un problema, fuimos y tardaron 4 horas y media en atendernos y resulta que es que la chica del triaje, la enfermera, en ningún momento puso en el perfil, en el archivo, que era una mujer embarazada. Entonces, claro, para ellos era una mujer normal, sana, de 30 años, que venía porque se sentía mal. Claro, te atienden 4 horas y media después y dices, vamos, ¿qué clase de chiste es este? Una mujer embarazada se supone que tiene prioridad. Deberían haberla subido al área de maternidad con las matronas. Pero como la enfermera omitió el pequeño detalle que tenía 6 meses de embarazo, te tiras ahí 4 horas y media. Bien, que no pasó nada. Pero si hubiera pasado, ¿de quién es la culpa? Si hubiera afectado al bebé, al feto, ¿de quién es la culpa? Entonces, son cosas que pasan en la sanidad pública. De hecho, hace poco tiempo, un par de meses o así, murió también una niña, lamentablemente, de unos 11, 12 añitos, por no haberla revisado bien, por no haberle hecho los exámenes, sino por haber dicho, eso es un constipado más, paracetamol. Yo entiendo que, sobre todo en épocas de cambio de temporadas, de otoño a invierno, de invierno a primavera, tendrán las salas de espera llenas de gente que lo que tiene es un constipado o alergia y toma paracetamol y sigue. Pero entre esas personas puede haber una persona que tenga algo grave, como ha pasado. Y por no detectarlo, por no hacer caso, por no pararte realmente a atender al paciente que tienes enfrente, han pasado lamentablemente cosas que no se pueden arreglar. Y bueno, esto sucede en la parte ambulatoria, pasa así. Hay gente que tiene que esperar, no sé, con dolores de rodilla, de espalda, 8, 9, 10 meses para que le hagan unos rayos X, una placa, y luego espera a lo mejor otros 8, 9 o 10 meses para que el traumatólogo te atienda, vea la placa de hace 8 meses y decida qué necesitas. Y como tengas que operarte, a lo mejor la lista de espera es de 2 años, o 3, o 1 año y medio, dependiendo, ¿no?, de la especialidad que corresponda, si es de rodilla, si es de espalda, si es de cadera, dependiendo. Entonces, claro, la gente que tiene que pasar por eso y que a lo mejor tiene que estar 4 años con un dolor insoportable porque no pueden permitirse
ir a una clínica privada, pues no tienen una muy buena opinión de la sanidad pública. Luego, si te puedes permitir un seguro privado que te cubra todo, obviamente al ser privado funciona mucho más rápido. Te hacen la placa el mismo día y la semana siguiente te ve el doctor y dentro de un mes te operan. Y ya está. Y todavía no te han hecho la placa en el público cuando ya te has operado las 2 rodillas. Así funciona. Obviamente tienes que podértelo permitir. Dicho esto, que es la parte mala y lamentablemente real de la sanidad pública, luego está el tema de las urgencias, digamos la parte hospitalaria. Si tú vas por urgencias a un hospital, sí, tendrás que esperar en urgencias, depende de qué tan grave sea lo tuyo, a lo mejor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Sí, si tú eres una persona de 35 años, 34, vas porque te duele la cabeza, porque tienes gripe, porque te dio fiebre esta mañana, a lo mejor te hacen esperar 6 horas porque no es prioridad. Está antes la persona que llega con un brazo roto, que se cayó y se voló los dientes o que se está desangrando. Obviamente, en las urgencias de un hospital tienen que priorizar según la gravedad de lo que tengas. Y esta parte es la que realmente suele funcionar bien. Tienes que esperar porque al ser público, obviamente hay mucha gente, todo el mundo va al público porque es gratis, o bueno, no tienes que pagar en el momento ni nada, sino que ya te lo han descontado en todas tus nóminas todos los meses, en los impuestos que pagas, en el IRPF, en el IVA, en todo. Porque al final el gobierno, todos los impuestos van para todos, lo mezclan todo, sacan de la seguridad social para pagar aquí, sacan del IRPF y del IVA para pagar acá. Así que entre todos los impuestos que pagas ya está pagada la sanidad pública y las carreteras y todo. Entonces, esa parte, la parte hospitalaria, funciona muy bien. Una vez que entras por urgencias, tuviste un accidente de tráfico, por ejemplo, te caíste de la bici, te atropelló un coche, lo que sea, y te tienen que atender de urgencias. Tú llamas al 112, que es el número de urgencias, de emergencias en España, y lo más rápido posible tendrás a la policía, a la ambulancia con los paramédicos buscándote, atendiéndote. Si tienen que llevarte a un hospital te llevarán, si te pueden atender ahí mismo lo hacen, te llevarán al hospital que corresponda, te atenderán, si tienen que operarte de urgencia te operarán, lo harán todo. Si tienes que quedarte hospitalizado una semana, un mes, te quedarás hospitalizado, funciona muy bien, tendrás todas tus comidas en el hospital, tendrás a las enfermeras haciendo la ronda para atenderte, para ver si estás bien. Todo eso, que lo tendrás también en un hospital, en una clínica privada, lo vas a tener en el hospital público. En ningún momento te van a pedir si tienes un seguro, en ningún momento te van a pedir tu tarjeta de crédito, nada de eso. Y funciona bastante bien. De hecho, algo que es importante que sepan, en la sanidad privada, ¿vale? En las clínicas, cuando están en una cirugía y hay algún problema que no pueden resolver ahí en el momento, derivan a esos pacientes urgentemente, se los llevan hasta en helicóptero si hace falta, y no estoy exagerando, a un hospital público. Eso pasa. Porque obviamente los hospitales públicos, digamos que tienen protocolos más formados, tienen por supuesto mucho más personal. La formación del público y del privado son todos doctores, son enfermeros, pero obviamente, como en todos los países, los que se dediquen además a esto lo sabrán, no es lo mismo trabajar en público que en privado. En público, digamos que se curten más, ¿no? de todo lo que ven y todo lo que pasan. Y los protocolos y los instrumentos y máquinas que tienen a disposición en el público no son los mismos que en el privado. En el privado sí hay
tienen instrumentos y tienen máquinas muy bonitas, muy modernas, pero no tienen todo lo que tienen en el público, obviamente por el costo que eso representa. Por lo tanto, cuando hay ciertos problemas en el privado, derivan a esa gente al público, donde tienen distintos protocolos y donde realmente tienen a su disposición prácticamente todo lo que puedan necesitar, que muchas veces en el privado no lo tienen. Entonces, así funciona la sanidad pública ahora mismo. En España está saturada, no es un secreto para nadie, todo el mundo lo sabe, está muy saturada, pero tiene, por supuesto, sus lados buenos y malos. ¿Qué les recomiendo yo? Yo de verdad, yo les recomiendo el que pueda que se haga un seguro de salud privado. Para ciertas cosas, como por ejemplo, necesitas ver al ginecólogo, al traumatólogo, a un digestivo, para cualquier tipo de esas cosas, hacerte una analítica, pues tienes tu seguro privado, vas, pides la cita, te atienden así, se acabó, tienes todo hecho. Para hacerlo por el público, pues tienes que ir con el médico de cabecera, explicar que el médico de cabecera esté de acuerdo contigo, te derive al especialista y esperar X cantidad de meses a que te llegue la cita. Y luego cuando te llegue la cita, a lo mejor es dentro de un año, 8 meses, 6 meses, año y medio. En cambio, si tienes un seguro de salud privado, para ese tipo de cosas yo lo recomiendo totalmente. Que tienes un problema del cual tienes que operarte, algo grave. Yo realmente sopesaría irme a un privado o no. Como les digo, si todo va bien, perfecto. Pero si algo va mal, en el público siempre hay mejores protocolos para cualquier cosa que pueda salir mal. Pero sí les recomiendo de verdad, sobre todo si tienes niños pequeños, a la hora de una urgencia, de cualquier problema, te vas con el seguro privado a una clínica. Las salas de espera no están tan llenas, a lo mejor tienes que esperar media hora, 40 minutos, una hora como mucho. Yo en el privado nunca he esperado más de 40 minutos a que me atiendan a mí o a mi hija. En el público puedes estar 4 horas fácilmente. Entonces, para ese tipo de cosas, yo les recomiendo de verdad un seguro privado. Espero haberlo explicado bien, espero que te haya gustado el video. Si es así, deja un fuerte like donde yo lo pueda ver. No olvides suscribirte ahí en el botoncito rojo, darle a la campanita, activar todas las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y nos vemos en un próximo video.